Dios le bendiga, amada hermana, un día más que nos juntamos para poder tener este tiempo de enseñanza y vamos a encomendar en las manos del Señor. Bendito Padre Celestial, muchas gracias Señor por darnos este tiempo de comunión, de gozo, de armonía, de enseñanza en tu palabra. Queremos Señor pedirle que usted tome el control de este devocional, que usted sea hablándonos por medio de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Amén. Muy bien, estamos viendo de que la presencia de Dios está en medio del desierto y Dios quiere fortalecer nuestro espíritu en medio del desierto. Hemos visto el día de ayer de que el Señor Jesús experimentó esta prueba del desierto. Eh, También el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto. Y el Señor Jesús estuvo 40 días en el desierto. Este fue un lugar que él pudo experimentar, pero también vemos de que no fue un tiempo perdido. El mismo Espíritu Santo guió, dice, al Señor Jesús al desierto. Lucas capítulo 4 dice, Jesús lleno del Espíritu Santo volvió al Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días. Y ahí era tentado por el diablo. Y vemos las partes de la tentación, ¿no? Pero en el versículo 14 vemos los resultados del desierto. ¿Cuáles fueron los resultados en la vida del Señor Jesús? Dice que Él volvió con el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama alrededor de toda esa tierra. Y enseñaba en las sinagogas de ellos y era glorificado por todos. Qué precioso, ¿no? ¿Por qué debería sorprendernos que el Espíritu Santo guió al Señor Jesús por el desierto? ¿Por qué? Realmente Dios tenía un plan para su vida. Dios lo iba a utilizar grandemente, pero era necesario de que él pasara por ese desierto, porque allí él experimentaría la presencia misma de Dios, la presencia misma de su Padre Celestial, que lo había enviado con una misión especial acá a la tierra. Necesitaba fortalecerse. No sabemos qué fue lo que pasó exactamente en detalle esos 40 días. Solo nos dice de la tentación que tuvo las 3 veces con Satanás. No sabemos mucho, ¿no? La Biblia no nos comenta sobre esto. Pero en un lugar apartado, en un lugar donde no hay contacto con la gente, creo que lo que uno puede hacer es concentrarse solamente en Dios, buscar su presencia, cantarle, alabarle, meditar en su palabra. Y realmente, ¿cuánta falta nos hace esto a nosotras? ¿No? Dejar las preocupaciones, el afán del día a día para poder concentrarnos en lo que Dios nos quiere mostrar. Y eso es algo que nos fortalece muchísimo. Así que si usted tiene oportunidades en las cuales usted pueda dedicar ese tiempo para el Señor, aprovéchelo. Porque ahí Dios le va a llenar de mucha más fuerza, de mucho más poder, porque usted va a estar concentrado solamente en lo que Él quiere mostrarle. Va a poder tener más tiempo para meditar y memorizar también su palabra. Muy bien. Dios quiere desarrollar un espíritu fuerte en medio del desierto. Y Jesús realmente volvió con un espíritu fuerte, dice a Galilea, ¿no? Del mismo modo también el profeta Juan el Bautista fue moldeado en el desierto. En Lucas 1:80 dice, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de la manifestación en Israel. Entonces, esta frase, espíritu fuerte, es la que queremos entender. No es suficiente tener una mente fuerte, ¿ya? No es suficiente tener una mente fuerte.
nosotros lo que debemos desarrollar es un espíritu fuerte. Y si nosotros vemos, el Señor se fortaleció fue no en la mente, sino en el espíritu. ¿Por medio de qué? Por medio de esa experiencia en el desierto, donde Él pudo pasar más tiempo en intimidad con el Padre Celestial. Hay un pasaje que dice que en la quietud el Espíritu nos habla. En la quietud el Espíritu nos habla. Si usted está muy afanado y turbado, entonces quizás no va a tener tiempo para escuchar la voz del Espíritu Santo. ¿No es cierto? Muy bien. Algo muy importante que vamos a ver en esta mañana. Un espíritu fuerte formado en nosotros hace que nosotros no tengamos opción a manipular el tiempo de Dios. Un espíritu fuerte hace que nosotros no demos lugar a que podamos por nuestra propia cuenta manipular el tiempo de Dios. Y miren, cuando el Señor Jesús estaba en el desierto, Él tuvo la tentación, ¿no? Por parte de Satanás. Seguramente ya Él tenía hambre. La Biblia no los dice. ¿Y cómo sería ese hambre, no? A ver, yo le pregunto a usted. Cuando usted tiene hambre, ¿se pide una comida para mañana? No, ¿no es cierto? Usted cuando tiene mucha hambre, usted se pide una comida y quiere para ese momento. El Señor Jesús tenía hambre. Y justo Satanás lo tienta y le dice, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Seguramente no, si lo parafraseamos, ya estás 40 días en el desierto y no has comido nada, y seguramente tenés hambre, entonces ¿qué te cuesta convertir estas piedras en pan? Y comer y saciarte si verdaderamente tú eres un hijo de Dios y puedes hacerlo. Manipular el tiempo de Dios. Siempre a eso nos quiere guiar el enemigo, a que manipulemos, a que no esperemos en la voluntad del Señor. El Señor Jesús iba a tener que hacer todas estas manifestaciones sobrenaturales, pero no era en su tiempo, sino en el tiempo de Dios. En el tiempo de Dios, Él pudo hacer el milagro de multiplicar los 5 panes y los 2 pececillos. En su momento, Él pudo recibir la gloria por las cosas que hacía, ¿no? Entonces, Él tenía hambre, pero sin embargo, no cedió a esta tentación. ¿Por qué? Porque estaba con un espíritu fuerte y porque Él es Dios y porque Él estaba seguro de que Dios tiene el tiempo perfecto. Entonces usted y yo no debemos manipular el tiempo de Dios. Habrá un tiempo preciso en el cual Dios hará. Muchas veces cuando estamos con la prueba por delante, con la tentación por delante, nos fatigamos y queremos hacer las cosas por nuestra propia cuenta, como que queremos ayudarle a Dios. Y aún no es el tiempo, aún todavía Dios nos sigue probando, quizás con la paciencia, Dios nos sigue probando para que nuestra fe se lleve a ejecutar. El día de ayer estaba escuchando un mensaje en la BBN y no recuerdo el hermano que estaba enseñando, pero me impactó mucho este ejemplo de un misionero que tenía a su cargo muchos niños en el orfanato y se había acabado la comida, no había comida y él oraba diciendo, Señor, dejamos en tus manos y tú vas a proveer alimento. Y el que le ayudaba le dice, mi Señor, no hay alimento, ¿qué vamos a hacer? Dios va a proveer, decía él, ¿no? Entonces, llegó la hora de comer y él,
le dice, ¿no?, que traiga a todos los niños sobre la mesa para que puedan orar por los alimentos. Y le dice, pero ¿qué alimentos? Si no hay alimento, le dice su ayudante. Entonces él le dice, tenemos que hacerlo. Seguramente dentro de sí había, ¿no?, una preocupación interior, pero él decía, no me tengo que dejar dominar. Entonces dice que se sentaron y él oró y dijo, Señor, yo puedo pasar hambre, yo puedo aguantar el hambre, pero estos niños no. Así que, Señor, yo quiero dejar en tus manos para que tú proveas el alimento. Y justo en ese momento, que después de que terminó de orar, dos movilidades se chocaron y tenían alimento dentro. Y entonces, mientras pasa lo que viene la policía y todo eso, tocaron la puerta del orfanato y dijeron, aquí queremos dejarle leche, pan, huevo, porque antes de que arreglemos esta situación. Entonces, es una forma de cómo Dios abre puertas, de cómo Dios en su momento, Él provee las cosas. Entonces nosotros no podemos manipular el tiempo de Dios. En su momento, Él provee todo. El Señor Jesús en su momento hizo ese gran milagro de la multiplicación. El diablo quería que Jesús lo hiciera ahora, ¿no? En ese momento. Pero sin embargo, él no estaba debilitado. Él estaba con un espíritu fuerte. Entonces no se dio a la tentación. Mi hermana, usted que le sirve al Señor, qué lindo es que realmente pueda pasar más tiempo con el Señor. Y ahí Él le va a fortalecer en espíritu. Y usted va a sentir que va a tener más paciencia para esperar en los tiempos de Dios. Recuerde, en la quietud el Espíritu nos habla. En la quietud el Espíritu nos habla. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por su palabra, gracias por su cuidado. Gracias, Señor, porque sus tiempos son perfectos. Y en esta mañana, Señor, queremos encomendarnos en sus preciosas manos. En el nombre santo de Cristo Jesús. Ayúdenos, Señor, a esperar en el tiempo perfecto suyo. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Nos vemos el día de mañana.